Eh, Me presento, mi nombre es Quintín Rodríguez, soy comunicador, soy venezolano, también estoy en Argentina y bueno, quiero agradecer a el Observatorio Venezolano de Migración por invitarme a apoyarlos y acompañarlos con la moderación de esta actividad. Les voy comentando que el Observatorio Venezolano de Migraciones es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, orientada a difundir información relevante, transparente y estrictamente basada en evidencias estadísticas acreditadas sobre las dinámicas migratorias en Venezuela. Como observatorio, busca analizar y difundir información de manera sistemática y permanente. Además, contribuir en la promoción de espacios de debate y formación sobre este fenómeno social que hoy en día impacta de forma importante el contexto nacional. Ahí en el chat les dejé también la página web del observatorio. Allí pues pueden conocer un poco más de las iniciativas que lleva a cabo el observatorio. Y en Twitter el observatorio se encuentra como @ovmigración. Perfecto. Ya contamos con 69 participantes. Qué bueno. Muy contentos estamos en el observatorio por poder contar con la compañía de cada uno de ustedes acá en este espacio. Bueno, permítanme leerles una pequeña introducción que da contexto a el foro que hoy nos convoca. En el ámbito latinoamericano y caribeño, las dinámicas migratorias se han tornado intensas, particularmente en los años recientes a causa de la migración forzada desde Venezuela. Este éxodo masivo se registró a partir del año 2015, cuando la crisis había escalado a una situación de emergencia humanitaria compleja. Esta migración masiva arribó a países de la región que no estaban preparados para recibir esa enorme afluencia de personas de todo el espectro social, especialmente en los años más recientes, cuando aumenta el flujo de migrantes de tratos sociales de menores ingresos y limitadas redes sociales familiares, lo cual los hace particularmente vulnerables a la explotación, extorsión, trata de personas, violencia basada en géneros, discriminación, xenofobia, entre otros. Recientemente, las cifras del stock de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, reportadas por los gobiernos de los países de acogida, se estima en al menos 5.642.960.000. Pero a través de dichas fuentes es difícil establecer con certeza el número total de niños, niñas y adolescentes venezolanos migrantes y sus características, si se movilizan solos o con sus familiares, o cuál es la situación social y la garantía sobre sus derechos. Detengámonos un momento acá, porque esos derechos están claramente establecidos como el derecho de vida, supervivencia y desarrollo, el derecho a ser inscrito luego de su nacimiento, a tener un nombre y nacionalidad, a conocer a sus padres, a ser cuidados por ellos, a resguardar su identidad, nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres en caso de separación, el gozo del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación rehabilitación de la salud, a la educación, a estar protegidos contra la explotación económica y contra el trabajo que ponga en peligro su educación, salud o desarrollo, a la libertad, a la protección contra todo tipo de violencia, abuso o explotación, a acceder a la justicia, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Es oportuno recordar también que la primera infancia es la etapa donde los niños reciben una mayor influencia de su entorno y contexto, y se establecen las bases para el aprendizaje durante la vida y la participación social. Esto según la misma UNESCO y UNICEF. Por eso, los estados deben asegurar la aplicación de los derechos del niño a todos los niños, niñas y adolescentes sometidos a su jurisdicción, indistintamente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política y de otra índole,
el origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres, de sus representantes legales. Esto lo establece la misma Naciones Unidas. Todo esto nos hace evidente la necesidad y relevancia de obtener mayor claridad e información sobre la situación de niños, niñas y adolescentes frente a la migración forzada, que es una línea de investigación que lleva a cabo el Observatorio Venezolano de Migraciones, atendiendo a su misión de analizar la dinámica migratoria venezolana, marco que da vida a este foro que cuenta con la participación de la doctora Isra Pávez Soto, de Chile, que nos dará un marco para reflexionar sobre los niños, niñas y adolescentes como actores sociales en la migración e integración a los países de acogida. La profesora Marinés Paseca, profesora, después me corrige si me estoy equivocando con su nombre, me disculpa, que nos brindará una mirada regional sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes, centrándose en los desafíos de la adolescencia migrante en los países y en la región. También la doctora Lucía Pérez, que se centrará en las voces y experiencias de la niñez y adolescencia venezolana migrantes en diferentes países de la región. También contaremos con la profesora Carla Serrano, que expondrá sobre la situación de protección de los niños, niñas y adolescentes en el contexto venezolano, y las profesoras Rina Masuera y Anixa Freites, de Venezuela, que profundizarán sobre la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso migratorio venezolano, por medio de un estudio descriptivo en el marco de la encuesta de condiciones de vida 2019-2020. Eso es para hablar un poquito del contexto del foro que hoy reúne tanto a estas ponentes como a nosotros en la noche de hoy. Antes de iniciar ya con los foros como tal, quería recordarles que cualquier consulta, pregunta o aporte es bienvenido, que lo hagan a través del chat, y trataremos al final de contar con un espacio de intercambio y de respuesta de esas preguntas. Si tienen la pregunta específica para algún ponente, colóquenlo para hacérsela directamente a esa persona. También les pedimos hacer uso responsable del micrófono, estar atentos a no dejarlo abierto para evitar ruidos de ambiente que entorpezcan el escucha de lo que el ponente o la información que nos trae el día de hoy. Sin más, nuevamente darles la bienvenida y agradecer al Observatorio Venezolano de Migraciones por organizar este foro y por invitarme a acompañarlos desde la moderación. Vamos a recibir a la doctora Isra Pávez Soto. ¿Está por allí, doctora? No la veo. Vamos a ver. Doctora, me parece. Vamos a esperar un momento. Pareciera que no está. Quizás tiene algún tipo de problema de conexión, cosa que, bueno, no sería, no sería algo de sorprendernos en estos momentos en los que eh, la situación de pandemia nos ha volcado más a la virtualidad. Así que todos somos un poquito expertos en el tema ya de estos encuentros virtuales y los inconvenientes que pueden traer, como por ejemplo que falle el internet a último momento. No veo a la doctora por allí. Consulto, consulto a Anixa. Anixa, si consideras que esperamos unos minutitos o vamos dándole eh, paso a que exponga María Inés, quizás para no perder, Creo que eh, Marinés, que sería... perdón, perdí el audio. Perfecto, ya me están diciendo por ahí. Marinés, ahí te veo, Marinés, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas Buenas, noches, ¿no? Me parecen los distintos lugares donde estamos, todas las personas que estamos aquí, ¿no? así es. Marinés, muchísimas gracias. Primero que nada, por favor, corrígeme con tu apellido. ¿Paseca? Paseca está perfecto. Paseca, Pacheca, cualquiera de los dos. Está muy bien. Ah, perfecto. Mm. Bueno, bienvenida igual. María es antropóloga, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lanús, coordinadora del área de investigación de CAREF, Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, y sus principales temas de investigación son migración, género y trabajo, políticas migratorias y niñez y frontera. Súper pertinentes para el tema que vamos a conversar el día de hoy. María Inés, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es como un espacio súper, súper interesante. Además me resulta como muy atractivo que haya personas de tantos lugares convocadas por este evento y reunidas en torno a esta temática. Yo pensaba que hablaba después de Iskra y entonces pensaba que ella iba a hacer algunas presentaciones generales. Voy a compartirles pantalla. Tengo como un PowerPoint de algunos temas que quisiera compartir. La primera libertad que me tomé con respecto al programa es que modifiqué un poquitito el título de la presentación, que en el programa creo que dice desafíos, y yo puse pensar la adolescencia migrante en los países de la región porque, nada, me parecía como que reflejaba un poco más lo que yo quería conversar con ustedes hoy. En parte, digamos, lo que yo quería conversar hoy tiene que ver con las distintas formas en las que habitualmente se piensa la migración de niños, niñas y adolescentes, no solo en la región, sino en sentido amplio. Y lo que quería era como discutir un poco o reflexionar un poco acerca de la pertinencia de esos encuadres para pensar la movilidad de niños y niñas, pero específicamente de adolescentes en América del Sur. Porque, digamos, a mi criterio tiene algunas singularidades que es necesario tener en cuenta digamos, construir un diagnóstico que sirva para pensar las intervenciones. En parte de lo que yo les voy a presentar acá está tomado de un informe que yo hice para el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur. Es un informe que lo hice hace unos años, no me acuerdo cuándo, creo que en 2015 o algo por el estilo, digamos, antes del gran proceso de movilidad venezolana, pero que de todas maneras me parece que plantea algunas cuestiones relativas a la región que siguen siendo relevantes. Y sobre todo me parece, digamos, que es relevante plantear esto porque un poco va a contrapelo de lo que es la narrativa principal en relación a la migración adolescente digamos, a lo que es la narrativa hegemónica en relación a la migración adolescente. Entonces, digamos, un poco esto es como el resumen de lo que les quería plantear. Entiendo que tengo 15 minutos, voy a hacer mi mayor esfuerzo por mantenerme dentro de esos 15 minutos. A ver, perdón. En términos generales, hay como 4 situaciones típicas que describen el contexto en los que niños, niñas y adolescentes participan en las migraciones internacionales. Una es cuando permanecen en el lugar de origen, cuando sus padres migran y sus padres, digamos, después envían remesas o incluso llevan adelante procesos posteriores de reunificación familiar y los niños viajan más adelante después de los padres. Otro contexto es cuando migran los niños junto con los adultos, a veces los padres, otras veces algún adulto de referencia, y esta migración puede ocurrir en el mismo momento que los padres o puede ser posterior, digamos, en el caso de los niños que primero migraron los adultos de la familia. Hay otra situación en la que los niños, niñas y adolescentes migran de manera no acompañada, y muchas veces estos desplazamientos ocurren en contextos de engaño, de amenaza o coerción.
Esta modalidad de migración, o sea, la migración de manera no acompañada, es la que más prensa internacional tiene, y es frecuente que escuchen hablar de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus padres. Y que está, digamos, como un conjunto de situaciones que son riesgosas para los niños y las niñas. Y después hay una cuarta situación, que es sobre la que yo quiero hacer hincapié específicamente, y que es sobre todo la que involucra adolescentes, que es cuando migran de manera autónoma, o sea, migran de manera autónoma en el sentido que migran fuera del contexto parental, pero no suele ser una migración decidida por cuestiones vinculadas al engaño, a la amenaza o a la coerción, sino que suele ser una migración decidida en función de oportunidades laborales y que por lo general tiene el conocimiento y el consentimiento de los padres. Obviamente esto es en una franja de edad muy puntual, que generalmente es a partir de los 14 o 15 años, y que es, digamos, hasta los 17 años, ya que a partir de los 18 años son mayores de edad y pueden, digamos, moverse sin necesidad de autorización paterna. Y me parece que es importante mirar estas formas de migración adolescente autónoma, porque pasarlas por alto implica no mirar un conjunto de situaciones vinculadas al trabajo adolescente, que, digamos, invisibilizarlo tiene otro problema que ahora voy a señalar a lo largo de la presentación. En términos generales, en todos los países de la región, los niños, niñas y adolescentes pueden salir de su país si cumplen alguna de estas condiciones. Si salen con los dos padres, entonces se supone que hay una autorización tácita, porque el cruce de frontera lo están haciendo con las dos personas que son sus, digamos, tutores naturales. Si salen del país, o sea, si cruzan la frontera internacional con uno de los padres y tienen un permiso expreso del otro, según lo que establezcan las legislaciones de cada país, o si salen sin ninguno de los padres, pero con un permiso expreso de ambos, o con un permiso del tutor, o con una autorización específica hecha por un juez o por una autoridad competente. Esto quiere decir que los niños cruzan las fronteras, por un lado con sus documentos de viaje, pero además con un conjunto de permisos. Y estos permisos son los que habitualmente revisan las autoridades migratorias. Creo que acá una cosa que es importante recordar es que las fronteras las cruzan personas munidas de determinados papeles, y que las autoridades migratorias miran sobre todo los papeles. Esto quiere decir que hay muchas situaciones en las cuales niños, niñas y adolescentes pueden cruzar regularmente las fronteras sin sus padres. O sea, pueden no estar los padres, pero estar los papeles que permiten ese cruce. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, digamos, el mito que se difunde es que los niños solamente pueden cruzar la frontera con los padres, y que cualquier cruce que no es con los padres es un niño que no está acompañado. No obstante, digamos, la centralidad que ha tenido en los últimos años esta preocupación por niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus padres, tiene que ver con una situación de unas fronteras particulares, que son las fronteras del Triángulo Norte y las fronteras entre México y Estados Unidos, donde efectivamente hay muchos niños, niñas y adolescentes no acompañados y o separados de sus padres que cruzan las fronteras o que intentan cruzar las fronteras, y que han generado mucha preocupación internacional. Ahí me parece que siempre lo que hay que tener presente es que esos niños, niñas y adolescentes, aunque hubieran estado acompañados de sus padres o tutores, de todas formas no hubieran podido cruzar las fronteras, porque no tienen los permisos y los visados que les hubieran permitido ingresar a Estados Unidos. Entonces, no es únicamente que no estuvieran acompañados, sino que además, en la mayoría de esos casos, hubieran carecido de la documentación que les hubiera permitido el ingreso, ¿no? Entonces, lo cierto es que en este contexto tan particular de las fronteras del Triángulo Norte y de la frontera entre México y Estados Unidos, ha habido una afluencia de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus padres, y han habido casos en los cuales esos desplazamientos han conducido a situaciones de explotación en el lugar de destino.
No obstante, digamos, no todas las dinámicas migratorias son iguales, no todas las fronteras son iguales, y en lo que respecta a la agencia o a la capacidad de tomar decisiones y hacer cosas a partir de esas decisiones, no son lo mismo los niños o niñas, pongámosle hasta los 14 o 15 años, que los adolescentes de 16 o 17 años, que tienen la capacidad para tomar decisiones y para salir y desplazarse y moverse, y cualquiera que sea padre de un adolescente entiende perfectamente de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, visto y considerando que no todas las dinámicas migratorias son iguales y que la situación del Triángulo Norte y México-Estados Unidos es una situación muy puntual, que no todas las fronteras son iguales en el sentido de que no todas las fronteras son mortíferas, como son las fronteras entre México y Estados Unidos, o como son los cruces a través del mar Mediterráneo, sino que la mayor parte de las fronteras de América del Sur no son mortíferas, o sea, nadie muere en los intentos de cruzar las fronteras, digamos, es la regla, más allá de que pueda haber excepciones. Y no todos los controles de fronteras son iguales, es importante conocer y entender los motivos de los cruces y los motivos de las migraciones, sobre todo en el caso de adolescentes, porque si no lo que ocurre es que los instrumentos de protección que se piensan para poner en funcionamiento en las fronteras muchas veces generan efectos que son completamente opuestos a los deseados. Entonces, un poco, digamos, para analizar este tipo de casos y estas hipótesis, yo ahora me voy a referir puntualmente a este informe que les comentaba de hace unos años para la OIM y para la IPPDH, que estuvo hecho mirando retrospectivamente, es decir, tomando 200 niños, niñas y adolescentes migrantes que efectivamente fueron asistidos en la Argentina por el Organismo Nacional de Protección de Niñez, o sea, en ese momento por la CENAF, la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, de 200 niños migrantes que efectivamente habían sido asistidos en el marco de causas judiciales o de investigaciones o allanamientos vinculados a explotación sexual y laboral, la idea fue mirar para atrás y ver esos chicos que efectivamente fueron explotados y que llegaron a los dispositivos de asistencia, cómo cruzaron las fronteras y por qué cruzaron las fronteras. O sea, como para tratar de entender cómo fue toda esa trayectoria antes de llegar al dispositivo de asistencia. De ese análisis de 200 casos, lo primero que surgió es que la mitad de esos niños habían cruzado la frontera de manera regular, con sus propios documentos y con la autorización de los padres. Muchos habían cruzado la frontera con los padres y los padres después habían vuelto al país de origen, y los padres habían asistido en el cruce de frontera o dado la autorización para el cruce de frontera porque sabían que sus hijos se desplazaban para trabajar y estaban de acuerdo con ese trabajo. Siempre hablando de adolescentes, en su mayoría de 16 o 17 años. Los cruces que no fueron regulares, o sea, que los niños hicieron sin sus documentos o sin el permiso de sus padres, fueron o clandestinos, es decir, que los niños no pasaron por el control migratorio, o cruzaron con documentos que no eran los propios, sino de alguien que era mayor de 18 años y por lo tanto, digamos, era una persona autorizada para cruzar la frontera de manera independiente. El hecho de que los cruces hayan sido clandestinos quiere decir que esos niños fueron indetectables para el control migratorio. O sea, no es que pasaron por el control migratorio y ahí hubo alguien que no vio lo que estaba pasando, sino que directamente eludieron el control migratorio, entonces, digamos, no había forma de saber qué era lo que pasaba. Y esta cuestión sobre el control migratorio es interesante porque la hipótesis habitual de las instituciones es que lo que hay que hacer es controlar más las fronteras para evitar que los niños las crucen de maneras con engaños o en contextos que después van a culminar en la explotación. Entonces, lo que este corpus muestra es que esos niños que terminaron en situaciones de explotación, la mitad cruzó la frontera de manera absolutamente regular y no había nada para detectar en la frontera.
y los otros o eludieron el cruce, con lo cual ninguna autoridad fronteriza tampoco hubiera podido hacer nada porque no pasaron por delante de la autoridad fronteriza, o pasaron con documentos falsos, o sea, no documentos falsos, con documentos de otra persona, que ahí, digamos, tal vez algo se podría haber hecho, pero, digamos, no eran niños que estuvieran como flojos de papeles para cruzar la frontera. Y lo interesante es que en todos estos casos, esos niños cruzaron con una voluntad, o sea, cruzaron porque tuvieron una oferta de trabajo, y esa oferta de trabajo fue una oferta de trabajo hecha por una persona absolutamente confiable. O sea, no era ni por una persona desconocida, ni por nadie que lo engañó, ni nada por el estilo, sino que algo así como en el 80% de los casos, la oferta laboral venía de un familiar, de un pariente, de un amigo, de un antiguo empleador, o sea, de alguien que ofrecía garantías tanto para las y los adolescentes como para los padres. Entonces, digamos, todo esto plantea una situación que es muchísimo más compleja a mi criterio y muchísimo más dilemática que simplemente controlar los cruces de frontera, que es que son niños que migran para trabajar y que lo que desde el punto de vista de las instituciones es una vulneración de derechos, o sea, el trabajo adolescente que no cumple las condiciones de protección que establecen las legislaciones nacionales, ese es el motor detrás de la migración. O sea, no es una migración que esté inducida ni por engaños ni nada, sino simplemente por un deseo de trabajar de un adolescente que en la mayor parte de los casos no puede trabajar en el marco de lo que establecen las legislaciones laborales de la mayoría de los países. ¿Por qué Marinés, planteo esto? Porque Disculpa, sí, Marinés, disculpa, sí, atenta a los tiempos para los demás ya ponentes. termino. Gracias. Sí. Entonces, digamos, ¿por qué planteo esto? Porque en la mayor parte de las situaciones pareciera que alcanza con reforzar los controles en frontera para evitar que los niños las crucen de manera no acompañada o separada de los padres, y entonces para evitar después posteriores situaciones de explotación. Pero lo cierto es que en la medida en que esos niños quieren cruzar esas fronteras porque su motivo de migración está vinculado al trabajo y es un motivo legítimo para ellos mismos y para sus familias, es casi irracional o es poco lógico esperar que en el control de fronteras se denuncien a sí mismos ante la autoridad migratoria y que pongan en riesgo su posibilidad de traslado, ¿no? Digamos, esto, digamos, plantea como una situación mucho más desafiante, porque lo cierto es que en el momento del cruce de la frontera, en la frontera, los intereses y los propósitos de los adolescentes, que son cruzar una frontera porque van a trabajar, y ellos quieren trabajar y su familia están de acuerdo con que trabajen, esos intereses y esos propósitos están en conflicto con los intereses y los propósitos de las instituciones de protección de niñez, ¿no? Entonces, digamos, pensar que todos estos movimientos responden simplemente a un desplazamiento engañoso o a una migración con engaños, etcétera, la verdad es que no ayuda a comprender la lógica de estas dinámicas ni los motivos de la migración, y eso difícilmente ayude a pensar situaciones que efectivamente puedan prevenir la vulneración de derechos. Reforzar simplemente los controles en la frontera lo que va a hacer es que sean más los adolescentes que las crucen de manera irregular y que eludan el control migratorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marinés. Súper interesante la ponencia. Muchas gracias por la información que compartiste con nosotros. Vamos a pasar directamente con la doctora Isra Pávez Soto. Ya se encuentra acá con nosotros. Nos estaba comentando que tuvo un temita de salud, pero bueno, aún así está aquí con nosotros para compartir la información. Hola Isra y bienvenida. Eh, Isra es escritora y doctora en sociología, investigadora de la Universidad Bernardo O'Higgins, y nos está hablando de niños, niñas y adolescentes como actores sociales en la migración e integración en los países de acogida. Sin más, te doy el paso, Isra. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pido disculpas, pero hubo un malentendido con la hora y hoy además me fui a vacunar por el COVID.
no tengo, pero por prevención. Entonces he estado todo el día así como un poco... Quiero compartir una presentación. No sé si lo ven. ¿Sí? Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, a ver, antes quiero como advertir que la investigación que yo he realizado sobre niñas, niños y adolescentes migrantes ha sido prepandemia y no en particular sobre niñas, niños y adolescentes de Venezuela, ¿ya? Ha sido como en general, a veces he estado como con algunos grupos nacionales y traté un poco de adaptarlo a la realidad de ahora, así que desde ya advierto eso por todas las carencias que pueden haber en los datos. Bueno, en la coyuntura actual, seguro que ya hablaron de esto, así que si me dicen, o paso rápido, ¿cierto? Estamos en pandemia, hay múltiples crisis, y esto también ha afectado a niñas y niños, por lo menos acá en Chile y también lo que he podido reportear en América Latina. Ya hay casos también de bastante contagio, a pesar que al principio se había dicho que no, ¿cierto? Con una edad mediana de 11 años, incluso acá al menos en nuestro país han habido hospitalización y han habido incluso fallecimiento de niñas, niños y adolescentes por causa del COVID. Como algo que ha afectado más a la población adulta, ¿ya? Por ejemplo, acá hay algunos datos del año 2020 de encuestas que se han hecho a madres y padres y cómo la niñez ha visto como mermada su vida cotidiana, juegan menos, han tenido trastornos del sueño, hay más inquietud, ¿cierto? Debido a las medidas de confinamiento, debido a la educación. Muchos países de Latinoamérica establecieron programas de educación a distancia y eso les ha afectado en su emocionalidad, incluso en todo lo que tiene que ver con su desafío y la desobediencia, ¿no? Que son prácticas que quienes trabajamos en niñez en general sabemos que son temas muy complejos en el campo de la infancia, ¿no? El control, el poder, la obediencia, la crianza, para las mujeres también. Incluso hay como conductas agresivas, hay tristeza, y el cuerpo, que el cuerpo nunca miente, ¿cierto? También hay hasta sarpullido, que eso es muy revelador en el caso de niñas y niños que están en estas situaciones con mucha complejidad. Por supuesto que esto afecta en mayor medida a quienes viven en condiciones de pobreza, de exclusión, de irregularidad jurídica, ¿ya? Pero ¿qué es lo que no hemos encontrado? Lo hemos encontrado es que hay escasos datos sobre la niñez migrante en particular. Cuando aquí puse abajo el paper que está recién salió, lo trabajé con Monique Voltarelli de Brasil y Johanna Drevi de Estados Unidos, y vimos que buscando datos en fuentes secundarias, ¿no? En la UNICEF, en CEPAL, ONU, UNESCO, OIM, etcétera, incluso también en organismos nacionales, en bases de datos más académicas o medios de prensa, nos encontramos que hay pocos datos sobre la niñez migrante. O hay solo de infancia en general, que es un poco lo que yo les decía recién, ¿cierto? Pero también poco comparado como pandemia y población en general, pandemia e infancia, menos, y si ahí dices ya pandemia e infancia migrante, aún menos, o sobre la población migrante adulta que se ha visto afectada en el campo de el trabajo y todo lo que tiene que ver con las condiciones materiales de la existencia, si aplicáramos un concepto marxista clásico. Y claro, acá en Chile también no ha sido la excepción y en toda la región se ha visto que la población migrante adulta ha sido como esta primera línea en los trabajos llamados esenciales que se han convertido como en servicios de reparto, de delivery. Es una población que tiene condiciones de trabajo muy precarias, a veces con tintes de explotación, está también cruzado por el tema de la regularidad jurídica. Entonces, obviamente la población migrante adulta, bueno, sin hablar del tema de la salud, que también muchas veces no tienen las condiciones, ¿cierto?, de inscripción, derecho a la salud, a la atención sanitaria, y se ve más expuesta a contraer el virus también, ¿ya? Entonces todo eso genera también una cierta vulnerabilidad frente al virus. ¿Y qué pasa con la niñez migrante? Que queda un poco escondida, otra vez más invisibilizada, ¿cierto? O resguardada, quizás oculta, ahí detrás de la infancia
y la pandemia, o la población migrante adulta y la pandemia, ¿ya? Bueno, sin duda, esto ya lo han dicho Harari, Byung-Chul Han, ¿cierto? Saskia Sassen, y bueno, cualquier comentarista de turno va a decir, que yo también probablemente puedo ser catalogada igual si ustedes quieren, que estamos en un cambio de época, que estamos en un cambio generacional. La pandemia es como un hito que ha afectado a todo el globo, ¿no? Que ha afectado a toda la tierra, a nuestra Pachamama, a toda la madre tierra. Y esta generación, ahí me equivoqué, puse generación, pero es generación, esta generación está marcada por este fenómeno, así como se habla, por ejemplo, de la generación de la guerra, de la crisis del 29, de la posguerra, de la Guerra Fría, todo muy guerrero porque somos una cultura muy, lamentablemente muy violenta. Bueno, en este sentido ahora, por todo el cambio climático y un montón de cosas que sería largo hablar acá y que yo creo que ustedes también lo han escuchado y lo han leído, eh, las amenazas o los riesgos vienen justamente por los virus, esto ya estaba anunciado, ¿no? Y por la globalización, esto se extendió rápidamente a través del globo, y bueno, como lamentablemente siempre sufren, ¿no? Como dice Gabriel Salazar, los mismos de siempre históricamente. Entonces esta generación está marcada por este momento presente, pero también para el futuro, ¿no? ¿Y cómo se sitúa la infancia migrante como grupo social en esta coyuntura? Bueno, es bien interesante porque aquí un poco se cruza lo que yo escuchaba que hablaba recién María Inés, ¿cierto? Y con lo que yo he trabajado y con lo que va a venir ahora de desafíos también para las agendas de investigación. En la mañana escuchaba a los grupos de Claxo que también estaban hablando de la migración en Honduras, el caso de Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Colombia, etcétera. Con lo lamentable que está pasando ahora en Colombia, no quiero dejar de nombrarlo, en fin. Y ahí nos encontramos distintas como categorías que nos gustan mucho a las personas que trabajamos en esto, o los papers, como que siempre nos piden estas categorías, ¿no? La migración familiar, que es lo que yo he investigado hasta ahora, y un tema que es muy complejo, que también lo he trabajado, si a alguien le interesa ahí después le puedo enviar bibliografía, que es la participación de las niñas y los niños en la decisión migratoria, ¿ya? O en el proyecto migratorio familiar. ¿Cómo participan? Esto que siempre se dice que son un objeto, que son trasladados de un lugar a otro, o realmente son actores sociales en estos fenómenos globales y que transforman su vida. La migración autónoma, que es un poco lo que también estaba hablando María Inés, y que se ha trabajado bastante en fronteras altamente complejas como México, Estados Unidos, o incluso Guatemala, ¿cierto? Acá en la frontera norte de Chile también se está empezando a ver este fenómeno, ni hablar de lo que pasa en Europa con África, en Asia. Son migraciones de niñas, niños y adolescentes de manera autónoma, o como le dice el mundo adultocéntrico, menores no acompañados, ¿cierto? Pero yo no lo he investigado, pero he leído algo, estoy ahí como atenta, y lo que se ve es que también son niñeces que tienen otras redes, ya tienen otra forma, con toda la precariedad y vulnerabilidad que eso implica, por supuesto. La migración de retorno, que también es un fenómeno que se ha estudiado menos, que es como la reversa, como decía en la mañana Claudia Pedone, es decir, cuando las familias vuelven al país de origen, y qué pasa con esas niñeces y esas juventudes que no son ni de aquí ni de allá, un poco como se ha dicho, ¿no? También las niñeces dejadas atrás, los left behind, que se dice, ¿no? Cuando migra la madre, principalmente en ciertos flujos migratorios más feminizados, como lo fue en su momento el Cono Sur, o qué pasa también con la migración masculina, por ejemplo, como el grupo haitiano, que es algo que acá en Chile hemos observado, y estas niñeces que quedan dejadas en el país de origen, a veces la prensa le llama los hijos de la remesa, en fin, hay todo un tema ahí. Y también con niñas y niños que ya nacen en los países de destino, que podríamos decir esta segunda generación, que hay todo un debate sobre esos conceptos y todas estas categorías o etiquetas, si ustedes quieren, que son bien complicadas y siempre son reduccionistas, porque las palabras tienen eso que construyen realidad, pero también destruyen realidad, o van como montando ciertos muros como imaginarios, simbólicos, etcétera. Entonces los dejo ahí, esos conceptos como proposiciones, por supuesto que no están acabados, ni mucho menos. Doctora, un minuto. Ya, bueno, yo quería decir simplemente esto, que hay toda una complejidad.
de cómo la capacidad de agencia o el ejercicio de derecho, la autonomía progresiva o el desarrollo biopsicosocial se puede aplicar en este fenómeno de las migraciones y cómo las niñas y los niños podrían estar en eso. Bueno, aquí está el concepto de infancia, que me lo voy a saltar porque ya lo he trabajado, y cómo estas, que un poco lo que ya hemos visto, ¿no? Estas diferentes como ámbito histórico, económico, cultural, jurídico, la misma convención, etcétera, va demarcando este concepto de infancia, y si lo aplicamos a la niñez migrante, queda evidenciado, ¿no? Que es un constructo histórico que va cambiando. ¿Qué mejor prueba de que la infancia es una construcción social, además de una etapa en la biografía personal, que las migraciones, que van mostrando distintas infancias, ¿no? Bueno, aquí traje este meme, que era un poco y con esto voy a terminar, ¿no? No sé si lo habían visto, al menos acá en Chile se hizo muy famoso en su momento, ¿no? Donde una persona adulta dice: ¿hay extranjeros en tu colegio? Y la niña responde: no, en mi colegio solo hay niños. Y ahí lo pongo un poco para el debate, para ver qué tanto se puede ver o no el tema de la integración, que también me lo pusieron ahí como en el título para hablar. Y simplemente quiero decir que es este debate sobre cuando se dice, bueno, las niñas y los niños tienen que integrarse, ¿no? O asimilarse, como decía Gordon en los años 60, ahora esa palabra ya tiene mala fama, pero integración o inclusión, el concepto de integración es a qué se tienen que integrar, ¿no? Bueno, lo que se ha respondido desde los estudios de infancia y migraciones, las formas de ser niña y niño en los lugares de destino son formas culturales y no siempre coinciden con esas formas culturales históricas, como vean, de los lugares de origen, de lo que tienen las madres y los padres en su ideal, en su propia infancia, este paraíso perdido, versus las infancias del lugar de destino, que tampoco son lo que la autoridad tiene en su mente, ¿ya? O UNICEF, o los organismos internacionales, ni la misma convención, que es de hace 30 años atrás, o ni hablar ya de Piaget, que hace un siglo estuvo en Francia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué modelo de infancia se tienen que integrar estas niñas y niños? Y la respuesta, que yo también lo voy a proponer a modo de discusión, sería la integración como una capacidad de ejercer derechos en igualdad de condiciones. Eso sería. Y bueno, lo voy a dejar hasta aquí para no acaparar la palabra, después podemos seguir conversando. Muchas gracias. Buenas noches. Lucía es máster en sociología en Ecuador, ha investigado temas de migración y género durante los últimos 10 años, activista feminista y estudiante de psicoanálisis, coautora de la investigación Voces y experiencias de la niñez y adolescencia venezolana migrante en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y nos trae informe Voces y experiencias de la niñez y adolescencia venezolana migrante en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Lucía, bienvenida. Yo les voy a presentar ahora, bueno, muchas gracias del espacio, un gusto compartir con panelistas tan interesantes. Sus exposiciones siempre nos alimentan, y estos debates, digamos, sobre todo en temas de la infancia, la niñez, la adolescencia, que no siempre han sido tratadas con el rigor y con la importancia que merece. Entre los estudios migratorios, me parece que es interesante que podamos hacerlo en estos espacios. Más aún si tratando de la población venezolana se hace desde un observatorio en Venezuela, me parece clave, entendiendo además las limitaciones que el país vive para todo, y también para hacer estudios y difundir información dentro del país, ¿no? Y más hacia afuera. Entonces me parece un espacio súper importante en ese sentido, y agradezco mucho la presencia. Bueno, este documento que les compartiré por el chat para que ustedes lo puedan descargar es un estudio, una investigación que se realizó desde la Flaxo Ecuador, en coordinación con Flaxo y con UNICEF, sobre la niñez migrante en estos 4 países que he mencionado, ya me introdujeron, ¿no es cierto? Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Ahí tienen ustedes quiénes fueron las autoras de cada, o quién trabajó en cada uno de estos grupos de investigación por país. La coordinadora general de este trabajo fue Yoconda Herrera, Soledad Álvarez y Gabriela Cabezas, todas de acá de Ecuador. Y yo fui parte del grupo de investigación en Ecuador y
y coautora de este trabajo y que lo presento ahora, digamos, a nombre de todas mis compañeras. Entonces, un poco contarles la perspectiva de este trabajo, ¿no? En términos generales, lo que nosotros intentamos es precisamente recuperar de alguna manera, en medida de lo posible, el sentido de actores, ¿no? Que tienen la actoría que tienen los niños y los adolescentes, que están anclados en estos procesos estructurales más fuertes, ¿no es cierto?, que los construyen, que los sostienen, que es la pobreza, la exclusión, la situación política y económica que atraviesa Venezuela y todo su periplo hasta llegar a países de destino donde también viven en situaciones evidentemente de explotación y de, al menos de marginación, de exclusión en muchos casos, ¿no? Entonces queríamos verlos, recuperarlos, esa actoría, por eso hemos hablado de voces, escucharlos, tener sus relatos y sus versiones de esos procesos migratorios tan complejos a los que han debido enfrentarse, ¿no? Queremos, digamos, en ese sentido, superar la definición de los infantes como aquellos que no tienen voz, ¿cierto? Y hacer una comprensión desde el punto de vista de los niños de estos procesos migratorios, como les decía, rompiendo su invisibilidad, ¿no? Y recuperando de alguna forma, dando un lugar a su subjetividad y a los modos que tienen de vivir su vida el presente ahora en estos países de acogida, ¿no? Eso básicamente, ¿no? En cuanto a la metodología, bueno, este estudio buscó analizar cómo la experiencia migratoria ha transformado las diferentes dimensiones y necesidades de la vida cotidiana, especialmente de aquellos niños en situación de vulnerabilidad, ¿no? A partir de la reconstrucción de las trayectorias migratorias de niños, niñas y adolescentes en estos 4 países, se analizaron 3 momentos, ¿no? Quisimos mirar 3 momentos de esa trayectoria: la salida desde Venezuela, el viaje o el tránsito, y el proceso ya de instalación e integración en los lugares de llegada, ¿no? Entonces, en base a esos 3 momentos se planteó la metodología. ¿Qué hicimos? Hicimos talleres con niños y niñas de 6 a 11 años en cada uno de los países, distintos talleres tanto en las principales ciudades de acogida, pero también en ciudades fronterizas. Se hizo entrevistas y grupos focales con adolescentes de 12 a 18 años, y también se hicieron entrevistas semiestructuradas con madres, padres y con algunos funcionarios de instituciones públicas, agencias internacionales y organismos de la sociedad civil que trabajan con la asistencia a niños y niñas y adolescentes, ¿no? Este es un estudio cualitativo, exploratorio, en ese sentido, digamos, de ninguna manera tiene aspiraciones universalistas o no quiere dar así como datos absolutos, sino es eso, son voces y es eso, exploratorio, ¿no? Nosotros los investigadores, bueno, tuvimos algunos dilemas metodológicos porque trabajar con niños, hacer investigación con niños y adolescentes, niñas y adolescentes es complejo, nos remite un montón de temas éticos de hasta dónde preguntar, cómo aproximarse sin revictimizar, sin poner en una posición incómoda. También el tema de tener los permisos de los padres, cómo obtener eso cuando los padres o acompañantes o cuidadores no están con ellos. Es decir, hay una serie de dificultades ahí. Para eso nosotros, para sortear una de esas dificultades, nos valimos de pedagogas y psicólogas expertas en temas de infancia que trabajaron sobre todo con los niños, y en ese sentido la presencia de los investigadores fue más de observadores que de intervención o de interventores en el proceso de investigación, ¿no? Especialmente con los niños. Con los adolescentes pues era más fácil poder hacer entrevistas y estos grupos focales que les contaba. Respecto a la salida, voy a estructurar la presentación justo en estos 3 momentos que les había indicado. La salida, digamos, los discursos, los dibujos, las memorias de los niños, se trabajó mucho con estas cosas visuales en los talleres y en los grupos focales.
está muy presente una sensación de deterioro de la vida y del entorno en Venezuela, ¿no? Eso es lo que ellos lograron retratar y verbalizar, ¿no? La constatación de que todos están yendo, de familiares y amigos, de compañeros de clase, maestros, vecinos, es decir, un país donde la gente ya se está yendo, donde no hay nadie, o hay pocos, ¿no? De los allegados, ¿no? Donde la expectativa es irse. La constante falta de medicina, pero también de comida, ¿no? Que ocupa el centro de la actividad familiar, es decir, ese recuerdo de estamos haciendo fila, estamos gestionando, se está consiguiendo, mi abuelo no tiene las medicinas, esta idea de estar siempre buscando, ¿no? Aquellas cosas que parecen dadas elementales de la vida, ¿no? En ese sentido, las permanentes y largas filas para adquirir insumos básicos, ¿no? Es un recuerdo que salta mucho en sus relatos. La irregularidad de la vida cotidiana, por ejemplo, para los niños dejar de ir a la escuela, ¿no? Es un recuerdo que también se hizo presente porque ya los maestros, los alumnos, los otros compañeros también han empezado viaje, han migrado. Para los jóvenes no poder salir a la calle, ¿no? Por la inseguridad creciente, por la violencia política, es un recuerdo, digamos, es lo que evocan al momento de la salida. Un tema importante que salió mucho es la reducción significativa de la vida social y familiar, ¿no? Por el encierro, que les lleva a un encierro y una privación, ¿no? Esto debido justo a la escasez, al miedo y a la inseguridad que sentían en el país. Todo lo cual, digamos, va a contrastar de alguna manera ya en el momento de llegada o de inserción en los países de acogida, ¿no? Respecto del viaje y a las trayectorias, la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes con los que pudimos entrevistarnos y conocer, dijeron que fueron informados de que iban a migrar, de que iban a viajar, pero no fueron consultados, ¿no? No tenían mucha, digamos, no se contó con su criterio para hacerlo necesariamente, y no tenían mucha información de qué implicaba el viaje, ¿no? Sabían un poco a dónde iban y por qué iban, pero no sabían cómo iba a ser ese proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto sí que fue difícil para la gran mayoría de ellos, ¿no? Difícil de asimilar y de incorporar en su biografía, digamos, ¿no? Además, estos procesos, los procesos de salida o la decisión, más bien dicho, de salida, estuvo muy anclada a temas coyunturales, ¿no? Es decir, van a poner la visa en Ecuador, van a poner la visa en Chile, van a poner la visa en el Perú, salimos ahora, nos vamos así, es decir, fue muy así de la coyuntura y no permitió a las familias planificar su viaje más de forma que se adecue a sus necesidades, ¿no? La gran mayoría de los que entrevistamos viajaron por tierra, ¿no? Varios lo hicieron solos o en compañía de otros familiares que no eran sus padres, incluso también de vecinos y amigos. Muchos cruzaron por trocha y usaron servicios de tráfico, incluso en ciertas fronteras. Y varios han debido pasar días varados por ausencia de papeles en las distintas fronteras hasta poder gestionar su paso, ¿no? Registramos en los testimonios una enorme vulnerabilidad, sobre todo por la mencionada carencia de documentos de identidad, ¿no? Y la exposición, digamos, a robos, intentos de violación, varios incidentes, hambre y callejización, ¿no? Digamos, es una situación bastante difícil. Vulnerabilidad ante esta vulnerabilidad, lo que también vimos y queríamos resaltar es que se construyeron redes de acompañamiento y estrategias de cuidado personal y grupal, ¿no? Hay adolescentes jóvenes que relataban cómo viajaban en grupos, ¿no? Con más jóvenes de su barrio, primos, para poder cuidarse, para mantenerse en el viaje, acompañarse, ¿no? Y cuidarse sobre todo de la violencia, ¿no? Bueno, hay otras estrategias de reproducción de la vida, ¿no? Gente adolescentes que han viajado embarazadas y que se han dado estrategias, formas para gestionar sus partos, su maternidad a lo largo de las fronteras mientras han estado en el viaje, ¿no? Paradójicamente, a esto que es un escenario duro, terrible, muchos adolescentes sobre todo relatan el viaje como
también un paso a la adultez, ¿no? Hay ciertos relatos de heroicismo, si se quiere, también en el viaje, ¿no? De superación, ¿no? Mientras que para los niños, a su manera, ¿no? Lo vivieron con mucho malestar, ansiedad, incertidumbre, ¿no? Fue mucho más difícil para los niños aparentemente que para los adolescentes. Ahí tenemos el dibujo de una de las niñas en estos talleres que hacíamos con la pedagoga infantil. Y pues casi todos los dibujos eran esto, ¿no? Buses, y ellos en el bus, esta niña decía repetidamente, yo vomité en el bus, ¿no? Había muchas curvas, eran muchos días, fue muy aburrido. Entonces, es como para que vean un poco. Algunos testimonios los voy a saltar rápidamente porque por cuestión de tiempo. Hay 3 situaciones que quiero relatar brevemente, no me voy a detener, pero respecto a la vida en frontera, que es uno de los hallazgos que se tuvo en esta investigación, ¿no? Cómo la vida en frontera se vuelve particularmente difícil para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Un caso es los niños indígenas, niños y niñas indígenas en frontera, sobre todo en la frontera Colombo venezolana con los Wayuu, y también entre Venezuela y Brasil, que está la población Guarao. Hay información específica en el documento que les animo a revisar, donde van a tener mayor profundización del tema, pero estas son poblaciones que viven en frontera, es decir, que incluso antes del éxodo, lo que llamamos el éxodo venezolano del 2016, que ya mis compañeras tiene su punto máximo en el 2016, digamos que ya mis compañeras han expuesto más profundamente, son poblaciones que vivían en la frontera, que recrean su vida en la frontera y que tenían un estilo de vida fronterizo, es decir, iban, venían, vendían. Aquí esta chica María nos relata cómo pasaba constantemente la frontera para comercializar, vender con su abuela, visitar una familia de un lado, del otro, y cómo eso, con las medidas de restricción que se han ido imponiendo paulatinamente en los últimos años, se ha ido empeorando o ha ido afectando su vida en frontera, ¿no? Ese es un escenario. Otro escenario es... Lucía, un minuto. Híjole. Bueno, la vida en frontera, propiamente el tránsito, ¿no es cierto? Niños que están varados en la frontera por falta de documentos y que viven una vida muy precaria, pueden pasar varios días en campamentos de acogida hasta que se resuelva su situación migratoria. Este es el caso de un grupo de niños que esperan a sus familiares, a sus padres que vengan a buscarlos para que les permitan pasar, ¿no? Entonces, una situación muy concreta que además habría que pensar en términos, en el contexto del COVID-19 que implica, ¿no? Este paso de niños. Y la vida en frontera en la cadejización, es decir, ya gente que se establece en la frontera, que vive ahí, haciendo de trochero o trochera o mendigando, ¿no? Que también hemos visto. Entonces es una situación bien compleja. Brevemente, la vida en las ciudades. Hemos visto 3 escenarios de la vida en las ciudades, ¿no? Aquellos niños que estudian, ¿no? Que generalmente son niños de origen de clase media, ¿no? Cuyos padres han podido instalarse. Ese es un escenario mucho más favorable. Hay un otro escenario de niños que están escolarizados, sobre todo adolescentes, pero que trabajan los fines de semana en sus tiempos libres o ayudan a sus padres en negocios para sostener la familia, ¿no? Y niños que solamente trabajan, ¿no? Y que generalmente están en el comercio callejero, niños y adolescentes sobre todo, o en la mendicidad y por tanto, digamos, han suspendido sus estudios mientras se resuelve la situación económica de la familia. Brevemente, y lo voy a dejar ahí luego en las preguntas y cuando tengamos, si tenemos un espacio así de diálogo, puedo continuar con mi presentación. Me falta un poquito, unas partes sobre todo de las conclusiones, pero decir que la reunificación familiar ha sido un momento clave en la vida de estos adolescentes, en los relatos y de estos niños, y es clave también en cómo se insertan en las ciudades de acogida, en las principales ciudades de acogida, ¿no? Independientemente de las clases sociales más o menos favorecidas, estos niños, niñas y adolescentes y sus familias habitan los barrios más populares de las ciudades de acogida. Muchos viven en condiciones de hacinamiento, ¿no? Y la vida familiar, paradójicamente, se vuelve a centrar
como era en Venezuela, en sobrevivir, en gestionar la vida y en el día a día, en las cosas más elementales como la comida, las medicinas y la sobrevivencia, ¿no? Los niños, las niñas y los niños, más que los adolescentes, tienen nostalgia de su país, principalmente de las viviendas, de sus espacios de juego, de sus barrios y de sus familias, ¿no? Que a pesar de que son conscientes de las dificultades por las que han salido, tienen esta nostalgia, ¿no? Por su lado, los adolescentes sienten mayor libertad en las ciudades de destino, creen que son más seguras y más habitables, es decir, están en más movimiento, ¿no? Se sienten más libres. Todos aseguran haber vivido episodios de discriminación y xenofobia. Varias chicas también han experimentado acoso en las ciudades de acogida. Hay una amplia conciencia de parte de los adolescentes de la explotación y la injusticia que viven sus familias en los lugares de acogida, pero aún así lo consideran mejor que su vida en Venezuela. La posibilidad de escolarizarse es clave en la inserción de los adolescentes, sobre todo de los adolescentes, pero también de los niños, porque es un espacio de socialización muy clave en las ciudades de acogida, es decir, los que están escolarizados están mucho más insertos que los que no. Y, digamos, hay una amplia recreación de la vida transnacional familiar, ¿no? A través de redes sociales y de comunicaciones virtuales. Lo dejo ahí y pues luego podemos seguir. Muchísimas gracias, Lucía, por tu Perdón, ponencia. Bueno, Harry, tengamos un ratito al final para poder conversar quizás y la gente poder hacer alguna pregunta. De todas maneras, queremos recordarles que todas las ponencias van a estar disponibles en la página web del Observatorio Venezolano de Migraciones, www.observatoriovenezolano-de-migración.org. También los invitamos a que nos sigan en Twitter, @OVM o VM Migración. Vamos a pasar a la siguiente ponente. Carla, ¿estará por allí? Carla. Sí, buenas noches. Aquí Buenas estoy. noches. Bienvenida, Carla. ¿Vas a hablar, Quintín, o empiezo yo? Bueno, si quieres, comienza. Estoy encantada acá, son las 7 de la noche hora de Venezuela, es un poco más tarde en otros países, pero valoro el interés de todas las personas que están conectadas. Yo acepté el reto de en 15 minutos hablar de la protección a los niños, niñas y adolescentes en Venezuela en situación de movilidad. Este es mi primer panel solo mujeres y me parece fabuloso. Creo que me está diciendo mi conexión que está inestable. Voy a tener que parar el video para que me escuchen. Entonces, si varios de ustedes son tan ansiosos como yo, les diría el final de la película. Yo les diría que la situación de protección a los niños, niñas y adolescentes en Venezuela en general es extremadamente preocupante. No solo para los niños que se encuentran en situación de movilidad humana, ¿no? ¿Y cómo avanzo? ¿Cómo avanzo? Aquí. Entonces, fíjense que yo tengo la mezcla de trabajar en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero a la vez soy activista en la red por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, probablemente en algunos momentos me gane la vehemencia del activismo como defensora de derechos humanos. Lo primero que quisiera decirles para que se ubiquen todos es que Venezuela, aunque el proceso no fue sencillo ni fue corto, entre 1990 y 1998 logró hacer el proceso de adecuación de la legislación interna a la convención. Es decir, nosotros en octubre del 98 logramos tener una ley, se promulgó una ley que estaba adaptada a la Convención sobre los Derechos del Niño, y en ese momento teníamos muchos sueños, muchas expectativas, muchas ganas de comernos el mundo en cuanto al nuevo paradigma de la protección integral y proteger a los niños desde este enfoque, ¿no? Sin embargo, esta ley que creamos, esta ley orgánica,
tuvo 2 años de vacatio legis, entró propiamente en vigencia en abril del año 2000 y, para bien o para mal, la LOBNA coincidió, el momento de entrar en vigencia la LOBNA, nuestra ley orgánica, coincidió con un momento de mucha agitación en Venezuela, de muchos cambios, de muchas transformaciones, muchas reformas institucionales a partir del proceso constituyente. Estábamos con una nueva constitución y eso fue desencadenando una serie de procesos y de situaciones. No las puedo listar todas, pero solo quise, a modo de situarlos en una línea del tiempo arriba, ¿verdad?, mencionar un par de ideas que pudieran entenderse como hitos con impacto en lo que significó el progresivo debilitamiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Fíjense que ya a partir del 2003 o 2004 cobran mucha relevancia en el país las llamadas misiones sociales, que pudiéramos decir eran como una suerte de la política social del gobierno, expresada a través de misiones que fueron cobrando tal fuerza que llegaron a convertirse a partir del 2005 en estructuras paraestatales. O sea, teníamos un ministerio de educación, pero en paralelo misiones en materia educativa muy importantes que prácticamente copaban la inversión, los recursos, la atención, etcétera. Lo mismo en salud y lo mismo pudiéramos dar distintos ejemplos. Fíjense que a propósito de esas transformaciones institucionales, a partir del 2005 también aparecen los consejos comunales como instancias de participación comunitaria muy importantes, muy destacados, y que ya ustedes van a ver en la siguiente diapositiva, cuando en el año 2007 se hace la primera reforma a la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes, el papel que empiezan a cobrar, ¿no? ¿Quieres escuchar? ¿Perdón? ¿Es conmigo? ¿O es Por un favor, micrófono abierto? creo que un micrófono abierto. Por favor, todos revisen su micrófono. Marianto, estás con el micrófono abierto. Ok, entonces fíjense que en esta diapositiva yo lo que quise es mostrarle, si nos apegamos a la ley, si nos apegamos a nuestra LOBNA y a la reforma que sufrió en el año 2007, allí tenemos en todas esas casillitas una serie de instancias y de organismos con una serie de competencias y con una serie de atribuciones que ahora no tenemos tiempo de analizarlas en detalle, pero todos y cada uno de ellos tendrían mucho que decir y mucho que hacer en materia de protección a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de movilidad. Fíjense que a partir de la reforma, entre el 2007 y el 2013, la materia de niños pasó por distintos ministerios. Últimamente, desde el año 2013 hacia acá, está estacionado en el despacho de la Presidencia de la República, es decir, llegó como al máximo, porque primero pasamos por salud, por el Ministerio de Comunas, por el Ministerio de Participación Social, hasta llegar ya al despacho de la Presidencia de la República, están los niños, y se creó un viceministerio. Acá tenemos como lo formal, lo legal, ese sistema rector que todos nosotros quisiéramos que estuviera funcionando, que estuviera operativo, que estuviera súper activo, atendiendo todos estos casos de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad en el territorio nacional, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos un instituto autónomo, un Consejo Nacional del IDENA, que está adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, y fíjense cómo acá en esta reforma aparecen los consejos comunales como las formas de organización social que por preferencia forman parte del sistema rector nacional. Entonces ustedes van a ver que allí empiezan a darse unas diferencias importantes, porque el resto de las organizaciones de la sociedad civil que hacemos vida en Venezuela y que trabajamos los temas de niños, niñas y adolescentes, podemos ejecutar programas, estamos en las entidades de atención, podemos tener defensorías, podemos hacer ciertos tipos de trabajo, pero no formamos parte de instancias decisoras, no formamos parte de los consejos municipales de derechos de niños, por ejemplo, ni del IDENA, porque no tenemos la figura del Consejo Comunal, que fue como se entubó la participación social en esa reforma del 2007. Y este es un dato muy importante, ¿no?
Entonces, fíjense que el viceministerio agrupa, es la instancia que agrupa a todas las misiones sociales, y en ese momento, ya desde el 2013, que estábamos presentando informe ante el Comité de los Derechos del Niño, nosotros advertimos el peligro que esto iba a traer, porque los niños fueron mezclados junto con el resto de poblaciones consideradas vulnerables en la sociedad, como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con problemas de adicción, y desde ya en ese momento los niños estaban siendo más que invisibilizados en la pública, o sea, en las acciones, en las políticas, en lo que debe ser el diseño de programas nacionales, ¿no? Los niños estaban allí, mezclados con todas las poblaciones vulnerables dentro de esto, ¿no? Si contrastamos realidad con formalidad, o sea, una cosa es lo que dice la ley, si le metemos un poquito de sociología jurídica a la explicación, ¿verdad? Sociología del derecho, sabemos, puedo decir además con propiedad por los 20 años que tengo trabajando estos temas, que bueno, el sistema en la práctica no rectoriza, no orienta, no planifica, no articula políticas dirigidas a los niños. Vivimos como una paradoja porque se dio como un fuerte momento de centralización y estatización, que además esa reforma del 2007, por favor, en la línea del tiempo, ubiquen, Venezuela estaba viviendo un boom petrolero extraordinario y el Estado todopoderoso no necesitaba de nadie más. O sea, el ciclo de la alza en la cesta petrolera llegó más o menos hasta el 2013-2014, entonces en el 2007 se hace esa primera reforma de la ley, y la centralización y la estatización contrasta con todo un proceso en la práctica de fragmentación del sistema y de abandono de funciones de lo que serían como los líderes, las cabezas, los directores de orquesta, ¿no? Fíjense que también en estos años hemos sido testigos de excepción de todas las limitaciones en la interlocución, no hay posibilidad de acciones conjuntas, en general, de una manera bien maniqueísta, lo público y lo estatal y lo oficial es lo bueno, lo privado, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, están bajo sospechas, son miradas con desconfianza, mejor es que no formen parte del sistema de protección, y obviamente eso ha llevado a que, bueno, como decimos en criollo con los refranes, aquí te despachas y te das el vuelto, o sea, no ha habido como instancias que hagan dentro del sistema contrapeso y ejerzan contralorías, ¿no? E incluso este tema de la coordinación del sistema de protección de Venezuela está documentado en las observaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo al país en el 2014. Entonces, como lo han dicho las ponentes previas, que me antecedieron en la palabra, ya desde el 2015 nosotros empezamos a identificar las distintas organizaciones de la sociedad civil, una crisis lenta, progresiva, pero sostenida, que fue escalando hasta que ya finalmente hoy día es reconocida como una emergencia humanitaria compleja. Entonces, en esa situación de debilidad nos alcanza la pandemia por COVID-19 y obviamente el sistema de protección, ese que se empezó a reformar desde el 2007, bueno, no tiene capacidad de dar respuestas institucionales, técnicas, especializadas, integrales, coordinadas para la atención de los derechos humanos de los niños en distintos aspectos. Yo aquí solo mencioné acceso a servicios básicos, alimentación, acción a salud, todo lo que tiene que ver con incremento en las problemáticas de la violencia, incluida la violencia basada en género, la garantía del derecho a la educación, a la recreación. O sea, en todo este contexto, hace ya varios años que nosotros no vemos, no hay un sistema de protección que esté operando de manera articulada y efectiva. De hecho, nosotros siempre, cada vez que damos una declaración pública como integrantes de REDNA, preguntamos dónde está el órgano rector, dónde está el ministerio con competencia. Yo anoche nada más que por hacer el ejercicio me metí a revisar la página web a ver si hay algún pronunciamiento del órgano rector, del viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo, a ver si hay algo nuevo, y no encuentras, ¿no? No encuentras directrices y orientación a los consejos de protección, a los consejos municipales de derecho, para trabajar temas como el de la movilidad humana y otros. Y para colmo, como si no tuviéramos casi complicaciones, bueno, nada, tenemos instalada una arquitectura humanitaria en el país desde el año 2019, eso supone clúster activados, tenemos coordinador humanitario, o sea, tenemos como burocracias, tenemos como organizaciones, tenemos como múltiples instancias
que además entonces tenemos todas que ponernos de acuerdo a ver cómo trabajamos con el tema de las graves amenazas y violaciones a los derechos humanos de los niños, niños y adolescentes, que bueno, no ha sido un proceso tan sencillo, porque la verdad es que es exigente, ¿no? Complejo y exigente. Entonces, la movilidad humana no la satanizamos, sabemos que puede ofrecer oportunidades, pero que también encierra riesgos, y allí es donde, bueno, nosotros necesitaríamos un CIPINA, un sistema que le estuviera dando respuesta a todo esto, a la explotación y al abuso sexual, a los casos de reclutamiento en Fuerzas Armadas o grupos irregulares, al trabajo infantil, a delitos como la trata de personas, a fenómenos que ahora también que los estamos empezando a notar al revisar prensa. Nosotros como Redna hacemos una revisión sistemática mensual de las noticias, como para una idea de ir armando como una fotografía mensual de cómo está la situación de los derechos de los niños. Les invito a que visiten la página web de la Redna, yo después lo copio para que vean allí varias de las publicaciones que hemos hecho. Y bueno, entonces, claro, necesitaríamos un sistema que estuviera articulado, operativo, funcionando, que además tuviera la capacidad de conectarse con otras instancias y con otros organismos fuera del sistema de protección de niños. Porque, por ejemplo, también tenemos una ley orgánica para la protección de las mujeres, que están expuestas a situaciones de violencia, y esta ley también tiene su sistema. Bueno, qué interesante sería que tuviéramos un sistema en pie, de un sistema de protección de niños que pudiera dialogar, interactuar y articularse con INAMUJER, o para trabajar el tema de trata de personas, que tú puedas relacionarte con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia o la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada. Pero entonces, bueno, son capas y capas de debilidades en donde, bueno, simplemente los niños están desprotegidos. Fíjense ustedes una cosa interesante. Quiere saber cuál es la cantidad de niños, un estimado, la cantidad de niños separados no acompañados. Usted tiene que acudir a una fuente como SECODAP, que es una organización de la sociedad civil pequeña, pero muy activa, que junto con otra empresa, con una encuestadora, hicieron trabajo de campo en septiembre del año pasado, en diciembre presentaron un informe y ellos nos arrojan un estimado de, vamos a llevarlo, 840,000 niños, niñas, adolescentes que pareciera en Venezuela están separados y no acompañados. ¿Usted tiene cómo contrastar esta cifra con algún dato oficial? No lo tiene. O sea, el IDENA no tiene un dato que mostrarnos, el Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo no tiene un dato para mostrarnos, los consejos de protección que pudieran también tener que ver con estos casos y que están en una asociación, tampoco tienen un dato con cuál contrastar este dato, y bueno, por aquí nos guiamos porque es lo que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense que algunos datos interesantes de ese estudio que presentó SECODAP el año pasado es que hay una disminución en la intención de los planes de reunificación familiar por una serie de variables. Fíjense que un 58% de las personas entrevistadas no había realizado ningún trámite legal para regularizar la responsabilidad de crianza de los niños antes de viajar. Carla, Y un eso es minuto. súper preocupante. Y bueno, y no hablemos del tema de la atención psicosocial que no reciben estos niños que están presentando, bueno, cuadros de alteraciones de los estados de ánimo. Entonces, fíjense que de repente, por esta manera de funcionar el sistema, que es anómala, que tú te enteras que, no sé, un día aparece, porque además es así, te aparece una noticia y te enteras que han sido publicados unos lineamientos. En julio del 2019 aparecen unos lineamientos del SAREN, que es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que si retrocedemos en las láminas vemos que no forman parte del sistema de protección propiamente, y entonces ellos marcan una pauta y dan una orientación para prohibir los trámites que se estaban haciendo en los registros y notarías, porque tal cual, un poco como lo decía la persona que estaba exponiendo antes, muchos papás y muchas mamás, la semana que viene me voy para Ecuador, y se aparecían en un papelito, yo fulana de tal, le dejo mi hijo a fulano de tal, así, y lo notariabas. Y eso era permitido, y eso ocurría porque no hay un sistema de protección, porque no hay un sistema de protección vigilante que reaccionó cuando las olas migratorias eran desde el 2015, tuvimos boom en el 2017, en el 2019 aparecen unos lineamientos y piden que por favor dejen de autenticarse esas autorizaciones y esos poderes que se estaban dando, porque las instituciones familiares como la prepotestad, los que me escuchan y saben de derecho, saben que son instituciones muy serias
y que eso solo debe ser canalizado a través de los jueces de protección con medidas de protección como la colocación familiar en familia sustituta. Pero bueno, eso habla de nuestra cultura jurídica, habla de una serie de situaciones y bueno, de la estampida también, de las condiciones en las que la gente se está yendo del país. Entonces, Carla, fíjense Carla, que la Carla, pregunta, disculpa, ya estoy Carla, terminando, Quintín. vale, vale, para Sí. pasar el otro ponente que Es vamos la con última tiempo. diapositiva. Gracias. Fíjense que la pregunta es retórica. Venezuela no es un país que ofrezca protección a los derechos humanos de los niños, ni a los migrantes, ni a los refugiados, ni a ninguna población. Yo quise representar en la esquina inferior derecha el principio de corresponsabilidad, porque nosotros tenemos claro desde la visión de la doctrina que Estado, familias y sociedad somos fundamentales para proteger los derechos de los niños. En el caso de la Venezuela actual, yo me atrevería a decir que las familias están muy vulnerables, están muy desprotegidas, están muy desatendidas. Tenemos un Estado en su mínima expresión que no responde, no cumple con sus atribuciones a través del sistema, y tenemos sociedad civil sobreexigida que está haciendo lo imposible por atender cualquier cantidad de situaciones vinculadas a la amenaza y a las vulneraciones de derechos de los niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Te hicimos volar, te hicimos correr, pero muchísimas gracias por toda la información. Vamos a pasar directamente a la siguiente ponente. Se trata de Rina Masuera y Anixa Freites. Tengo acá. Anixa la vi por allí. Rina. Sí, bueno, Ahí buenas está. tardes a todos. Vamos a presentar el informe Participación de niños, niñas, adolescentes en el proceso migratorio venezolano, análisis exploratorio basado en la COVID 2019-2020. Aquí en este estudio hemos colaborado Anisa Freites, Jorge García y mi persona. Primero que todo, decirles que en este estudio, para poder ver estos datos de lo que es la presentación de lo que estamos trabajando en materia de estos niños, niñas, adolescentes que participan en el proceso migratorio, hay que considerar un poco lo que ya han dicho al principio, que a nivel mundial, pues bueno, hay 272 millones de personas que son migrantes internacionales. Se encuentran o se contabilizan 79,5 millones de personas como migrantes forzados y el 40% de ellos de esa población son niños, niñas y adolescentes. Como han comentado en la tarde, pues en Venezuela existe una crisis económica, política, social e institucional que sigue empujando a miles y miles de venezolanos a abandonar el país. Existe una emergencia humanitaria compleja. Los países receptores reportan 5,6 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos. Allí no se contabilizan todos los migrantes que están en situación irregular. Y en ese proceso, pues tampoco se contabiliza, no hay un desconocimiento del volumen de niños, niñas y adolescentes migrantes. Aunado a, como comentaba Mayrínez temprano, de esas situaciones típicas en donde participan los niños, niñas y adolescentes, que tampoco se pueden contabilizar en qué situación está cada uno de ellos, pues por ese desconocimiento que existen. El estudio que presentamos hoy es la presentación pública. Es un estudio exploratorio de migración internacional de niños, niñas y adolescentes, las características de la población infanto-juvenil que permanecen en el país residiendo en hogares transnacionales. Es información del proyecto ENCOVI en hogares encuestados que identificaron a miembros que dejaron en el país en el periodo 2015-2020. Se basa de un análisis descriptivo de los datos capturados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. La ENCOVI es una investigación nacional que coordina el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Y la ENCOVI 2019-2020, que son los datos que presentamos, pues permite la recomposición de los hogares. En esa encuesta se entrevistó cerca de 10.000 hogares entre noviembre 2019 y marzo de 2020. La encuesta tiene un módulo de migración internacional
y reporta el 19% de los hogares entrevistados en esta migración internacional, es decir, reportan miembros que emigraron durante el periodo de los 5 años que antecedieron a la aplicación de la encuesta. La población de estudio que estamos analizando es la población de 0 a 17 años. Allí, considerando dos subconjuntos de población, la población de 0 a 17 años, que reporta como emigrante en los hogares de referencia, es decir, que salen del país y el jefe de hogar señala que emigró, y la población de 0 a 17 años residente en el país en familias transnacionales, que serían aquellos hogares donde se reporta que un miembro emigró y salió del país. Cuando hablamos de familia, niñez y migración, pues bueno, ya todos sabemos allí de las familias transnacionales, de todo lo que implica. La INCOBI reporta cerca de 1,6 millones de hogares en donde tenemos migrantes. En ese reporte se contabilizan 150.000 niños, niñas y adolescentes que dejaron sus hogares por emigración. La mitad de estos niños, niñas y adolescentes migrantes provienen del 40% de los hogares más pobres. 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes migrantes salieron de hogares donde no tienen garantizada la seguridad alimentaria. 1 de cada 6 niños, niñas y adolescentes salieron de hogares perceptores de remesa, es decir, que tampoco es cierto que todos tengan remesa. Si bien es cierto, en Venezuela la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes define a los niños, niñas y adolescentes desde el nacimiento hasta los 17 años. Nosotros, para presentar los resultados en el informe que pueden conseguir en la página web, hemos segmentado a la población infanto-juvenil en 3 grupos. La primera infancia hasta los 6 años, que representa el 49% de quienes emigraron. Niños y niñas de 7 a 11 años, que representa el 21%, y adolescentes de 12 a 17 años, que representa el 30% de los migrantes. Entonces, en el estudio hemos separado lo que sería el perfil de los niños, niñas y adolescentes emigrantes, es decir, que salen del país, entre primera infancia hasta los 6 años, y luego niñas y adolescentes, niñas, niños y adolescentes de 7 a 11 y de 12 a 17, y luego lo que serían los niños, niñas y adolescentes que se quedan en el país o dejados atrás. En el caso de la primera infancia, tenemos, se reportan 74.000 niños y niñas de la primera infancia que han migrado. Si miramos por fecha de migración, el mayor porcentaje, el 68%, fue entre el 2019 y 2020, es decir, antes de la pandemia, que emigraron. Como ustedes pueden ver allí, realmente la primera infancia comienza a migrar en porcentajes elevados desde el 2018. Si bien es cierto, se reportan los 5 años del 2015 al 2019-20, como les comentaba en la metodología. El 53% han viajado con la madre y el padre, y eso es importante considerarlo, porque en la primera infancia pues es fundamental con quién viaja el niño o la niña, sobre todo por razones de cuidado, por la etapa en la que están viviendo. El 43% migra solo con la madre, y aquí pudiéramos considerar que el padre migró previamente y la madre migra con el niño o la niña para una reagrupación familiar, o también que se trata de proyectos migratorios de mujeres solas con hijos. El mayor porcentaje de estos niños y niñas de la primera infancia están viviendo en Colombia, el 65%, que bueno, es uno de los países que tiene mayor población migratoria venezolana asentada, y solamente el 3% ha retornado al país. Porque, bueno, en la encuesta los datos permiten, cuando se hacen las preguntas, saber si emigró en los últimos 5 años y también si ha retornado al país. Cuando hablamos del perfil de los niños, niñas y adolescentes ya a partir de los 7 años,
se reportan 75.675 niños, niñas y adolescentes migrantes en los últimos años. El mayor porcentaje de los adolescentes, como ustedes ven, de 12 a 17 años, emigraron en el último año, 2019-2020. Emigran solo con la madre, más los niños de 7 a 11 que los adolescentes. Hay un porcentaje de los adolescentes, un poco también por lo que decían anteriormente, que emigran con hermanos u otras personas o solos, un 41% de estos adolescentes. En el caso de los niños de 7 a 11 años, emigran por reagrupación familiar, un 67%. Continúan fuera del país, no han retornado. Ustedes ven ahí en el caso de los niños de 7 a 11 años, un 95% continúan fuera, y en el caso de los adolescentes de 12 a 17, un 98%. Cuando se ve en qué países están, pues bueno, continúan o residen principalmente en Colombia y en Perú, más del 80%. Y el tamaño actual de ese hogar de origen, en el caso de niños, es de 2.7, y en el caso de los adolescentes 3.6, porque bueno, el proceso migratorio afecta pues también el tamaño del hogar. Con la data que tenemos se puede perfectamente, pues, o permite, como les comentaba, la recomposición de los hogares. Entonces, pues facilita. La segunda parte por el tiempo la presenta Anitza, y te paso la palabra. Gracias. Para complementar entonces la exposición que viene de hacer Rina sobre este estudio que hemos realizado conjuntamente a partir de los datos del ENCOVI 2019-2020, y como ya se ha mencionado antes, en el interés que tenemos de considerar que los niños, niñas y adolescentes son actores relevantes en el proceso migratorio, sea que les haya tocado dejar su lugar de origen, en este caso nos referimos a Venezuela, o que hayan tenido que quedar en su hogar en el país, impactado por la emigración de uno o más de sus miembros. En ambos casos, pues, estar de esta población. Para los niños, niñas y adolescentes que se quedan, la ausencia de los padres, como ya se ha señalado de alguna manera en las presentaciones precedentes, la ausencia de los padres debido a la migración genera impactos negativos asociados a sentimientos de separación o de abandono. Hay un debilitamiento de lazos afectivos que de algún modo puede trastornar el desarrollo emocional y psicológico de los niños, porque bueno, ocurren procesos familiares, porque ocurre un quiebre en los procesos familiares de cuidado y de crianza. Difícilmente los familiares o los terceros que asumen el compromiso de cuidar a esta población, pues pueden reproducir las funciones que desempeñaban los padres que emigraron. Entonces tenemos que los resultados de la ENCOVI, como ya ha señalado Rina, dan cuenta de 1,6 millones de hogares encuestados que reportaron algún miembro que emigró del país en los últimos 5 años. Eso representa casi un 20% de los 8 millones y medio de hogares que contabilizamos para el conjunto del país. En esos hogares transnacionales donde el padre, la madre, ambos u otros familiares han migrado, hemos contabilizado cerca de 1.740.000 menores de edad que se han quedado en el país. Y si vemos en la gráfica, la distribución de esta población es más o menos proporcional entre los 3 grupos de edad que hemos trabajado, como bien mencionó Rina. Según la información aportada por la ENCOVI, puede decirse que la estrategia de los hogares transnacionales apunta con mayor frecuencia a que el padre sea el que migre, y en esa situación encontramos el 40% de nuestra población en estudio.
mientras que 25% de los casos es la madre quien ha emigrado y 20% de los casos corresponden a hogares donde son los hermanos quienes han dejado el país. La experiencia menos común que hemos encontrado es que ambos padres emigren, dejando a los menores al cuidado de terceros. Se me está quedando pegada la presentación. ¿No te desliza la siguiente lámina? No está deslizando. ¿Podrías intentar dejar de compartir y volver a compartir a ver si reinicia? Quizás te ayuda. Ok, pasó. Esta es la siguiente. Bien. Ok. Bueno, decía que decía antes que según la información aportada por la ENCOVI, puede decirse entonces que la estrategia de los hogares apunta a que sea el padre el que emigre. Y en menor proporción es la madre o los hermanos. Por otra parte, es cierto que la emigración del padre o de la madre o de ambos puede ayudar mediante el envío de remesas a resolver en alguna medida las penurias económicas, pero hay otras situaciones difíciles que se generan, como acabo de señalar antes, porque esas ausencias de los padres alteran los procesos de cuidado y pueden provocar rupturas o debilitamiento de las comunicaciones, entre otros aspectos. Como hemos evidenciado en varias investigaciones desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB y desde el OBM, la masificación de la emigración reciente en Venezuela significó que el hecho migratorio fuese transversal a todo el espectro social, lo que representó un cambio con respecto a el proceso migratorio que nosotros habíamos registrado en años anteriores al 2015, cuando la migración era todavía de baja escala y con un perfil bastante más calificado. Ahora encontramos que de cerca del 39% de niños y niñas de hogares transnacionales vienen de hogares de los quintiles más pobres y 45% si se trata de adolescentes. Por otra parte, en consonancia con esta situación de pobreza, de ingresos, se tiene que la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes en hogares transnacionales están en situación de inseguridad alimentaria, porque bueno, sabemos que el proceso hiperinflacionario ha destruido la capacidad adquisitiva en los hogares venezolanos y la mayoría no percibe ingresos suficientes para la compra de alimentos en la cantidad y la calidad y la variedad que se requiere para satisfacer los requerimientos calóricos y de nutrientes de los miembros del hogar, incluidos los menores. También vale destacar que es muy bajo el capital educativo de los jefes o jefas de hogares transnacionales, de donde proceden 32% y 42% de niños y niñas y adolescentes, donde solamente tienen educación primaria a lo sumo. Esto tiene implicaciones sobre las capacidades de estos jefes y jefas de hogares para generar la sustentación de los niños, niñas y adolescentes que tienen a su cargo y para brindarles el acompañamiento pedagógico que estarán necesitando, dado que estamos hablando de población que está en edad escolar. Respecto al acceso a la educación, tenemos que los niveles de asistencia
escolar de niños, niñas y adolescentes de hogares transnacionales no difiere de manera significativa de aquellos no afectados por el proceso migratorio. Se registra un 26% de inasistencia escolar entre los menores de 12 años, debido principalmente a la población menor de 6 años, la población que estaría en edad de cursar educación inicial, para la cual hay una oferta de establecimientos educativos bastante menor a la demanda. Y en el caso de los adolescentes, pues tenemos que el 16% no está asistiendo y que la razón principal que se alude es el hecho de no querer continuar los estudios o que no lo considera importante, lo cual coincide, como he dicho antes, con los resultados que tenemos para la población en general. Para finalizar, deseamos puntualizar tres mensajes. En primer lugar, que a nivel global encontramos que hay interés por la situación de la niñez migrante, pero en el caso de Venezuela, como bien explicó Carla, no se evidencia una respuesta clara de las instituciones del Estado orientadas a conocer la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso migratorio y garantizar sus derechos, particularmente de quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, como hemos visto, los niños, niñas y adolescentes no han escapado a los efectos de la emergencia humanitaria compleja que desencadenó una migración masiva forzada, sea porque les tocó traspasar las fronteras o debieron quedarse en un país donde persiste una crisis severa. De cualquier forma, viven la separación de la familia y los riesgos que acechan. Y por último, quisiéramos señalar que una parte importante de la niñez migrante y la niñez dejada atrás proviene de hogares muy carenciados que necesitan, tanto en el lugar de destino como en Venezuela, necesitan de programas inclusivos que brinden oportunidades y garantías para el ejercicio de derechos fundamentales, como mencionaba Carla, el derecho a la educación, la salud, la alimentación, vivir en familia, disfrutar de un ambiente de convivencia en paz y de respeto a las diferencias. Hasta aquí entonces dejamos nuestra presentación. Ya para concluir, vamos a dejar a Anixa Freites, coordinadora del observatorio, para que nos dé algunas palabras o reflexiones de cierre ante este foro. Anixa. Gracias, Quintín. Realmente que me siento muy complacida por el desarrollo de esta actividad. En nombre del Observatorio Venezolano de Migración, deseo agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde-noche. Gracias por el interés en participar. Deseamos agradecer profundamente a nuestros panelistas por atender esta invitación, por dispensarnos su tiempo y brindarnos esta excelente oportunidad de compartir los esfuerzos de investigación y reflexión que cada una de ustedes está llevando adelante en el tema que nos ha convocado en el día de hoy. Han sido de verdad que muy enriquecedoras las ideas presentadas, los aportes que nos han entregado, desde el inicio del foro con Marinés, compartiendo sus reflexiones sobre el caso de los migrantes no acompañados, centrado en el caso de los adolescentes, esa conexión y llamado de atención que nos hace con otro tema súper importante, que es la inserción laboral de los adolescentes migrantes. Igualmente, gracias a Isra por haber, a pesar de no sentirte bien, Isra, por efectos de la vacuna, pues no haber desistido de la idea de compartir con nosotros, lo valoramos y lo agradecemos. Ha sido, bueno, excelente la contribución de tu trabajo, sobre todo en ese llamado de atención sobre una serie de categorías sobre las cuales tenemos que reparar a la hora de continuar haciendo abordajes sobre
sobre este tema de la niñez migrante. Realmente hay una cantidad de aspectos que ameritan diferentes miradas, diferentes miradas conceptuales y disciplinarias para ir construyendo el conocimiento que al final vaya permitiendo disponer de la información que necesitamos para la intervención, porque al final también queremos que lo que estamos haciendo se pueda servir de base para la formulación de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones y el nivel de bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Igualmente, nuestro agradecimiento para Lucía por haber permitido compartir ese hermoso esfuerzo sobre las voces y experiencias de los niños y niñas venezolanos migrantes. Gracias, Lucía, y extensido nuestra felicitación para todo ese gran equipo que trabajó en ese proyecto. Agradecemos ese esfuerzo de dar voz a quienes, ¿verdad?, no tienen voz, y hacerlo con el respeto que se merecen, Es un tema, ¿verdad?, que muy complejo, pero es de gran relevancia. Eso que señalabas por allí, que nuestros niños, niñas y adolescentes consideran sus penurias en los lugares de destino menores que las que vivían en Venezuela, realmente que es muy significativo verlo reflejado también a través de las voces de los niños, porque nosotros trabajamos mucho con los datos duros, los datos que encuestas a gran escala pueden reflejarnos sobre la situación de Venezuela y sobre el deterioro de las condiciones de bienestar que hemos registrado en el último tiempo. Pero es conmovedor, pues, el tener conocimiento de cómo los niños también pueden expresar eso que los datos duros reflejan. De manera que, bueno, gracias a todas ustedes, gracias a Carla. Creo que su intervención ha complementado muy bien este cuadro para la reflexión, mostrando las condiciones en detalle, las condiciones de desprotección de la niñez en el contexto de movilidad que se vive en Venezuela. Realmente, bueno, les reitero mi agradecimiento a todas y a todos, y desde el Observatorio Venezolano de Migración solamente les puedo decir que queremos y deseamos seguir trabajando en esta línea de investigación, y que de estos contactos que comenzamos a establecer, pues puedan surgir las alianzas que necesitamos para profundizar en el trabajo, en el estudio, en el análisis de este tema. Realmente muchas gracias y buenas noches para todos.